de un tiempo a esta parte se ha popularizado la práctica de llamar posmodernista, posmoderno o simplemente posmo a todo aquel con quien se mantienen ciertas diferencias políticas, ciertas diferencias programáticas. En toda esa vorágine de descalificativos se corre el riesgo de que pasen desapercibidas esas teorías que efectivamente sí encajarían dentro del rótulo, digamos, de posmodernistas o posmodernos, y que efectivamente entrañan un gran riesgo a la hora de afrontar nuestra práctica política. Para abrirnos paso en esa maraña, para afrontar las discusiones que efectivamente vienen por delante y las que ya han pasado, hoy traigo al canal una reseña de 2 libros, ambos muy rigurosos y ambos enmarcados dentro de una perspectiva nítidamente marxista, que nos pueden ayudar, creo, y mucho. Estos libros serían de la decadencia de la política en el capitalismo terminal, de Andrés Piqueras, editado aquí en España por El Viejo Topo, y por otro lado, En defensa de la razón, de Francisco Erice, y editado en España por Siglo XXI. Estos libros comparten varias características que son las que nos han llevado a tratarlos conjuntamente en un mismo vídeo o en una misma reseña. La primera de ellas es que son libros recientes, y esto es importante porque muchas veces cuando pensamos en la discusión marxismo, posmodernismo, materialismo, posmodernidad, etc., estamos pensando en una discusión que tuvo lugar en los años 80, en los 90, incluso a principios de los 2000, pero nada más lejos de la realidad. Es un debate muy reciente y contribuciones como esta lo demuestran. Otro elemento que creo que hay que destacar es la extensión. Son 2 libros extensos, ambos si no alcanzan se quedan rozando las 600 páginas, no es poco, son libros que desde luego no se pueden leer en un fin de semana, con los que hay que pelearse, a los que hay que prestar atención porque tampoco son libros, y lo adelanto ya, del todo sencillos. Pero esto viene aparejado a la tercera característica que también comparten, y es que son libros muy rigurosos. Creo que tanto Andrés como Francisco, y tengo la suerte de conocerlos a ambos, y de hecho han participado ambos ya en otros vídeos del canal, que por supuesto estáis invitados a ver, son personas que se dedican en cuerpo y alma a su trabajo, y que creo que a la redacción de estos libros han dedicado mucho trabajo en los últimos años. Se nota que han dedicado mucho tiempo a leer, releer, examinar minuciosamente las más importantes contribuciones de esto a lo que llamamos posmodernismo, para poder enfrentarlo, para poder criticarlo de la manera más clara, de la manera más radical posible. Y aquí tengo que hacer una apreciación, y es que ojalá, lo he dicho alguna vez, los autores llamados así posmodernistas dedicaran solo la mitad del rigor a su análisis del marxismo que los marxistas le dedican a ellos. Normalmente, cuando estos autores se enfrentan el marxismo, suelen dar con una visión extraordinariamente simple, extraordinariamente burda de él, nada que ver con este tipo de obras que los examinan, que no los reducen a un absurdo, que no los caricaturizan, y que citan, de hecho, textualmente los fragmentos que acto seguido van a criticar, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con las obras de Laclau hablando del marxismo de manera absolutamente, no se puede decir menos que ridícula. En cualquier caso, insisto, yo no soy imparcial, son 2 autores a los que tengo un gran cariño, a los que tengo además un gran respeto intelectual y con los que he tenido la oportunidad de dialogar. Sin embargo, además de compartir muchas características, son otras las que no comparten, y es por eso que a continuación voy a dedicar un pequeño espacio también a ver qué caracteriza cada una de estas obras, qué las diferencia, y así al final que podáis vosotros también decidir si os compensa haceros con uno, haceros con el otro, o haceros con los 2. Pues adelanto ya que no creo que sean obras que se excluyan mutuamente, y ambas tienen cabida en cualquier estantería de cualquier marxista preocupado, insisto, por este tipo de problemáticas. Voy a empezar por el libro de Francisco Erice, En defensa de la razón. El libro se divide en 3 partes. La primera de ellas explica cuáles han sido los motivos, cuáles han sido las formas a través de las cuales en los últimos años el posmodernismo se ha ido imponiendo frente al marxismo. Ahí va a hacer una genealogía del pensamiento postmoderno en la que más adelante profundizará
en una segunda parte dedicada al estudio de la historia. Es un libro que hay que tener presente, está dentro de la colección de historia, es un libro de, digamos, de historiografía. No es un libro histórico, no es un libro que se dedique a analizar un periodo determinado, aunque por supuesto analiza varios muy importantes, pero sí es un libro que se enmarca dentro de la discusión epistemológica, ontológica, también respecto al ámbito de la historiografía. No nos debe sorprender, Francisco es un destacado historiador. A eso dedica la segunda parte, a la discusión propiamente de la historia cultural, todo aquello, y hay una tercera parte en la que de alguna manera pone la vista a futuro y piensa qué pasará con el marxismo después de toda esta discusión y qué elementos pueden rescatarse para fortalecer la tradición marxista frente a esos embates en alguna medida muy intensos del posmodernismo. Creo que lo que más destaca del libro es uno de los elementos ya mencionados, que es el rigor. En el libro prácticamente se cita a todos los imprescindibles. A mí por lo menos no me ha faltado ninguno. Creo que de hecho esa es una de sus más grandes virtudes, que consigue recuperar críticamente una gran cantidad de autores postmodernos, como también una enorme cantidad de autores que ya le precedieron en esto de la crítica al postmodernismo y que creo que están perfectamente sistematizados y perfectamente sintetizados en sus páginas, ¿no? Veréis unas notas al pie en las que hay una abundantísimas referencias bibliográficas que os van a hacer en más de una ocasión ir al final del libro a ver qué autores están diciendo lo que se plantea, ¿no? Creo que también la estructura es impecable, creo que el eje de argumentación se mantiene y creo que además consigue algo que es difícil, que es dar toda esa cantidad de referencias de bibliografía sin que en ningún momento sintamos la sensación de estar leyendo algún tipo de manual o similar, ¿no? Todo lo contrario, es un libro que dentro de lo que cabe se lee perfectamente y además está excepcionalmente bien escrito. Si tuviera que poner algún punto negativo, y creo que siempre es positivo mencionarlo, además de ciertos desacuerdos con planteamientos, con contenidos, en los que no me voy a detener, porque bueno, ya hay mucho material en este mismo canal y ya he escrito mucho como para que tengáis clara cuál es mi posición sobre ciertos temas, que en algunos puntos encaja perfectamente con la de Francisco y en otros se separa, ¿no? Por ejemplo, su análisis de la clase social o ciertos comentarios que hace respecto al Estado y sus referentes en esos temas, yo personalmente no los compartiría. Sin embargo, no me centraría ahí porque creo que esto es una cuestión personal y que esto es una cuestión que daría para un diálogo que seguro sería fraterno y camaraderil como se merece. Sí creo que uno de los elementos más negativos, ni siquiera diría negativos, pero que a mí menos me han gustado de la obra, es que en algunas ocasiones da la impresión de que el árbol no deja ver el bosque, ¿no? Es tanta la bibliografía que ofrece, son tantas las referencias que se dan, son tantas las veces que se remite a palabras de otro, que en algún punto falta encontrar dónde están esos elementos más claramente innovadores, todo eso que Francisco sin duda aporta en el libro, pero que en algunos casos ese volumen de referencia desmerece en algún punto, ¿no? Creo que es difícil quitarlo, estamos hablando de una obra con un carácter marcadamente académico, en el que es muy importante citar y referenciarse en quien ha dicho algo antes que tú, pero me hubiera gustado puntos un poco más combativos, puntos un poco más explícitos en ese punto, ¿no? Insisto, nada de eso desmerece el trabajo de Francisco y como digo, es un libro muy recomendable, hasta diría imprescindible para todos aquellos al menos que trabajéis desde la historiografía, desde el marco del estudio de la historia. Toca ahora hablar del libro de Andrés Piqueras, que es un libro que tiene bastantes características que lo hacen a mi juicio muy especial. En este caso empecemos de nuevo por la estructura. Tiene toda una primera parte en la que se dedica a explicar el modo de producción capitalista, la fase que hoy en día vivimos, y en este punto no es extraordinariamente innovador, no dice nada muy rompedor, pues ya habían sido otros marxistas, otros materialistas, los que se habían detenido a analizar cómo los discursos posmodernos, posmarxistas, en realidad reflejan unas dinámicas que tienen lugar en el capitalismo contemporáneo. Hablo de autores tales como Mandel, Kallinikos, Harvey, Jameson, etc., ¿no? Sin embargo, él da un paso más allá
describiendo con un importante nivel de detalle esta etapa del modo de producción capitalista. Por decirlo muy resumidamente, y no sé si él estaría de acuerdo con este tan sucinto resumen que me dispongo a hacer, lo que estaría pasando es que el modo de producción capitalista se habría quedado incapaz de valorizarse, por así decir, por las vías tradicionales. Y entonces se vería obligado a recurrir, a volver la vista hacia la esfera política y a devorarla. Estaría buscando hacer decaer esa esfera política, como indica en el título, y en esa decadencia de la política es donde surgirían los discursos posmodernos, o particularmente posmarxistas. Y este es un apunte importante, porque así como el libro de Francisco Erice trataba de hacer una genealogía del pensamiento posmodernista y cómo aparecían sus primeros elementos, cómo esos se iban desarrollando, cómo entraban en diálogos unos con otros y qué características compartían y cuáles no, en el libro de Andrés esa discusión, si bien está presente, está mucho más acotada, porque su interés es mirar fundamentalmente a dos fenómenos, el post o los post y los neomarxistas, ¿no? En los postmarxistas, por supuesto, aparecen autores como Laclau y Mouffe, pero también en el caso de los neomarxistas, que como él plantea, estarían más destinados no tanto a un reformismo inocuo, a un reformismo mucho más continuista, como sí el postmarxismo, sino que estos neomarxistas estarían muy volcados en el destierro de la política, de la acción revolucionaria, por así decir, ¿no? Y ahí encontraréis autores tales como la Verkritik, el autonomismo, las nuevas lecturas, el marxismo abierto y un largo etcétera, que son analizados con bastante nivel de detalle y para cuya crítica echa mano de nuevo de otra gran cantidad de autores que están perfectamente integrados sin dar esa sensación que puede darse a veces de cierto eclecticismo, ¿no? Yo creo que Andrés los integra muy bien en el texto y retoma de ellos lo más interesante para cargar con fuerza contra todas estas perspectivas. Tengo que destacar que aquí, en este caso, sí consigue ese punto que me faltaba en el libro de Francisco, pues es capaz de distinguir muy claramente dónde está su argumento de lo que plantean otros autores sin dejar de recurrir a ellos, ¿no? Es verdad que el precio de eso es, bueno, no dibujar un panorama tan sumamente amplio y no encontrar todo el rato la referencia concreta a la que te puedes ir, ¿no? Aunque, por supuesto, insisto, aparecen todas esas, ¿no? Tengo que hacer algún comentario adicional en el caso del libro de Andrés, y es que, bueno, me siento ciertamente ruborizado porque aparece mi trabajo en varios momentos del libro de Andrés, en muchos de ellos de manera elogiosa, me recuerdo el apéndice, como también varios momentos en los que se rescata la crítica que yo hice a la Verkritik, ¿no? A la crítica del valor, y también, y esto se lo agradezco si cabe más, algunos momentos en los que se polemiza con mis propuestas, así como con el resto de lo que él llama la escuela de Íñigo Carrera, ¿no? No es este, de nuevo, el momento para entrar en esas discusiones. Espero pronto poder publicar un artículo que espero salga en el Viejo Topo y que en cuanto esté lo encontraréis ahí abajo en la descripción o en el comentario destacado. Como digo, no ese es el momento, tampoco os adelanto, es una cuestión de dimes y diretes, no es una cuestión de yo he dicho o yo he dejado de decir, sino de plantearnos esos debates sustantivos que nos quedan por dar para abordar el problema que tenemos de fondo, que es la organización de nuestra acción política. Todo esto no desmerece todo el trabajo que ha hecho Andrés, que me parece magnífico y que desde luego es un ariete, como también lo era el libro de Francisco, como se han lanzado pocos a esa fortaleza que ha construido el posmodernismo en gran parte de nuestras esferas de intervención política. Ya para terminar, no me queda más que de nuevo recomendaros la lectura de los textos de Erice, de Francisco Erice y de Andrés Piqueras, que profundicéis en lo que plantean. Son autores que estos no son sus primeros libros ni de lejos, ambos tienen una gran cantidad de material a sus espaldas y la mayor parte de él, si no todo, al menos todo al que yo he tenido acceso, es altamente recomendable. Y creo que si además vivís en España y tenéis acceso fácil a sus trabajos, creo que son prácticamente
fundamentales, sobre todo si os interesa encarar con rigor, con serenidad, todas esas discusiones que por desgracia todo apunta nos acompañarán durante al menos algunos años.